Hola chicos, espero que estén bien, que hayan descansado. La verdad que es una situación difícil para todos. Eh, ha sido muy agotador el primer cuatrimestre y espero que bueno, lo que nos queda ahora en este cuatrimestre lo sepamos llevar un poco más sencillo y llevadero, porque sé que están agotados por todas las actividades que tienen, sé que se están preparando para la facultad, también ha sido difícil para los docentes, por diferentes circunstancias, porque tenemos muchas horas, porque trabajamos en muchas escuelas, cada escuela ha tenido diferentes formatos para trabajar, y por ahí ustedes han estado esperando otra respuesta de nosotros, o bueno, también de mí, pero bueno, hemos tratado, al menos de mi parte, de hacer lo mejor que he podido, más en mis circunstancias. Así que bueno, espero que este cuatrimestre salga todo mejor, que tratemos de que lo que aprendamos o lo que tratemos les sirva. Y también intentando que las actividades que realicemos y las prácticas que realicemos, estas prácticas virtuales, no sean tan agotadoras. Así que también espero sus comentarios y sus críticas constructivas, y si necesitan decirme algo. Bueno, vamos a recordar que la microbiología estudia todos aquellos organismos que no podemos ver a simple vista, y hay tres grandes grupos, ¿sí? Hay un grupo que es acelular, ¿sí? ¿Qué significa celular? Que no tiene como que no tiene una célula, sino que es un agente que necesita de otra célula viva para desarrollarse y transmitirse. Estos son los virus, ¿sí? Bueno, y justamente, fíjense acá, han representado dos tipos de virus, ¿sí? Este que está acá se parece mucho al coronavirus. Pero también dentro de estos organismos microscópicos hay otros dos grandes grupos. Uno que las células, ¿sí? Están formados por células, pero unas tienen núcleo y otras no tienen núcleo. Los dos grupos celulares tienen ADN, pero en uno está protegido y en el otro no está protegido. Es decir, que en los hongos y levaduras vamos a encontrar el ADN cubierto por una membrana nuclear, mientras que en las bacterias no. Nosotros vimos también, cuando estudiamos bacterias y hongos, que habían distintas formas de bacterias, también distintas formas de hongo. Dentro de los hongos, como vimos, habían unos que no están divididas las células y se llamaban cenocíticos, otras donde estaban las hifas, que eran esas hifas eran las partes que crecían del hongo, ¿sí? También tenían otras partes del hongo en donde servían para reproducirse, que eran las esporas, ¿sí? Mientras que en las bacterias tenemos células unicelulares y pueden tener diferentes formas. Fíjense, acá tenemos un bacilo y acá tenemos cocos. Los cocos, si están unidos, también tenían un nombre, ¿sí? Teníamos digamos, según cómo se unen esas esferitas,
podían recibir un nombre, ¿sí? Vamos con esto a repasar para recordarlo y quería comentarles que la microbiología tiene en cuenta la parte morfológica de estos organismos, la parte biológica de estos microorganismos y la parte ecológica. En la parte microbiológica, como les dije, que estudia la morfología, nosotros estudiamos en una de las clases tanto de hongos y bacterias, cómo eran las membranas, cómo eran las células de las bacterias y de los hongos, cómo se desarrollaban, ¿sí? Qué diferencia habían entre los tipos de membrana, y fíjense que de ahí salió uno de los trabajos que hicimos donde hablamos de las bacterias gram positivas y gram negativas que tienen diferente membrana y pared celular, ¿sí? Y hacen que se puedan colorear de diferentes formas. Con respecto a la biología de los microorganismos, ¿sí? Tiene en cuenta también cómo es su metabolismo, qué puede consumir y cómo produce energía, es decir, cómo obtiene la energía, fíjense cómo obtiene la energía, y en este caso, que todavía no lo estudiamos, pero es importante, digamos, hemos visto algunas cosas, algunos microorganismos van a poder sacar energía en presencia de oxígeno, otros van a poder sacar energía sin presencia de oxígeno, ¿sí? Y a su vez también, como vimos, como recién les acabo de contar, todos estos microorganismos tienen una molécula que puede transmitir una información, ¿sí? El ADN, en donde eso le permite de una generación a otra pasar la información. También en las últimas clases vimos la ecología. ¿Qué significa? ¿En qué ambientes puede un microorganismo encontrarse, relacionarse? Y eso tiene que ver con cómo el microorganismo puede crecer en un ambiente determinado. ¿Qué características tiene ese ambiente para que crezca? Entonces vamos a recordar que vimos los factores de crecimiento, ¿sí? ¿En dónde podía crecer un microorganismo? ¿En qué ambiente o qué alteración, ¿sí? También pueden producir, es decir, que un microorganismo puede desarrollarse en un ambiente y a su vez, si se desarrolla, también altera ese ambiente, cambia ese ambiente. Quiere decir que un microorganismo que se desarrolla en un pH alto podría llegar a bajar el pH, ¿sí? ¿Por qué? Porque tal vez está consumiendo alguna sustancia que haga que el pH baje, o al revés, ¿sí? Es decir, que un microorganismo cuando se desarrolla también va a hacer un cambio en el ambiente en donde está. Uno de los ejemplos que podemos recordar fue cuando vimos la bacteria que se desarrolla en el Titanic. La bacteria se desarrolla en un ambiente con unas características determinadas, pero a su vez esa bacteria también está produciendo un cambio en ese ambiente acuático porque está consumiendo el hierro y está transformando ese hierro que está ahí, ¿sí? Entonces, con esta introducción, les presento un cuadro en donde podemos ver en forma resumida algunas de las cosas que hemos estudiado en este cuatrimestre. Como al principio de este cuatrimestre
vimos, estaba muy en boga el tema de los virus y todo. Bueno, esta parte de virus vamos a, no la hemos visto muy bien, digamos, no hemos visto un tema específico de virus. Me interesa verlo, pero no quería tampoco atosigarlo porque era todo lo del coronavirus y bueno, entonces la intención no era, digamos, como a nosotros nos interesa la parte industrial, vamos a ver virus, pero en el cuadro aparece este organismo, ¿sí? Este ente acelular, pero quiero que vean que habla de la morfología, la estructura, el hábitat, el tamaño de cada uno de los microorganismos que hemos visto, menos, bueno, los virus que no los vimos muy detalladamente. Les propongo que con la carpeta de ustedes observen este cuadro, ¿sí? Que puedan escribir en pocas palabras qué les parece, qué habla, qué me dice este cuadro, ¿sí? Y a su vez, relacionarlo con las palabras que acabamos de ver acá adelante, en donde decimos que podemos ver una morfología o una microbiología, una biología y una ecología de estos organismos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la propuesta? Es una propuesta corta. Les voy a pedir que el que pueda imprime estas actividades, pero sí va a tener que tener escrito en la carpeta, es decir, en manuscrito, las respuestas de las actividades, ¿sí? Que sería explicar qué me muestra el cuadro, qué partes del cuadro se refieren a la microbiología, que sería el primer párrafo que está anteriormente, qué parte del cuadro se refiere a la biología de los microorganismos, y qué parte del cuadro se relaciona a la ecología de los microorganismos. A su vez, ustedes deben proponer hacer algunas propuestas para agregar casilleros en filas o columnas, ¿sí? Fijarnos si falta alguna fila. Es decir, ¿hay algún microorganismo que vimos y no está en este cuadro? O si en el cuadro hay alguna característica que tenga que ver con la microbiología, con la biología o con la ecología de los microorganismos. Espero que no les resulte difícil. Cualquier cosa me consultan. Vamos a trabajar cada 15 días, así que igualmente, si ustedes tienen consultas, espero poder resolvérselas. Y siempre recuerden trabajar con la carpeta. Entonces, estas actividades, recuerden que deben enviarlas por una imagen y tienen que estar realizadas en la carpeta y en manuscrito. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.